veces leemos las Sagradas Escrituras y sabemos que tiene dos separaciones de libros: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, ¿verdad? ¿Cómo comienza la historia? Porque si nosotros leemos distintos libros de acuerdo a los profetas, porque en los libros del Antiguo Testamento hay 17 profetas, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Los menores por el menor volumen de escritura, pero también son tremendos con la palabra. Usted lee, por ejemplo, Jonás, si lo habrán escuchado, el libro de Jonás. Entonces, ¿qué ve usted? Que lo envía el Señor a Jonás para que predique la destrucción de Nínive, que se arrepienta, que reciba la palabra. Pero Jonás no quería saber nada, tenía miedo, se iba para otro lado. No voy a hablar de Jonás directamente, pero es lo que más nos queda, esa reseña de un libro, ¿sí? Como de Habacuc, que se queja porque Dios castigó de esa manera al pueblo de Israel. O sea, cada libro tiene su contenido. Podemos hablar de un libro y darle con esto. A veces, yo mismo lo leí antes, también, en los distintos libros. Una parte que lo tomaba, lo leía, me decía esto que era así, pero volviéndolo a buscar, a escudriñar, a leerlo, el Señor me mostró todas las cosas totalmente distintas a lo que yo antes pensaba. Por ejemplo, el libro de Nehemías, uno se relaciona, ¿qué era Nehemías? ¿Qué era Nehemías? Fuerte. Copero del rey. Era un copero del rey. ¿Y qué? Pero aparte de copero del rey, era un esclavo. Pero ya antes de ir a esta historia, queridos hermanos, voy a hacer una introducción. ¿Cómo comenzó todo? Desde el principio hemos escuchado muchas veces cómo Adán, este primer hombre, cayó en pecado. Conocemos la historia. Dios creó a Adán, Eva, el paraíso, tenían todo lo hermoso, todo a mano, todo era para disfrutar. Pero siempre hay un pero. El hombre siempre quiere algo más de lo que Dios le da, y ahí cayeron en desobediencia. Sabemos la consecuencia del pecado, que fueron expulsados Adán y Eva. Conocemos la historia. Yo nada más estoy haciendo un reconto de la historia bíblica. Sabemos que Dios le dijo a Adán que procree la tierra, que se multiplique. Por último dice, señoree la tierra. Pero a raíz del pecado perdió ese señorío. Entró el pecado en el hombre, y sabemos después que Caín mató a Abel, se derramó esa sangre, entró la contaminación al mundo, cayeron en pecado, y ahí vino toda la deformación del mundo, de este planeta. Todo lo que Dios lo hizo bello, el hombre lo echó a perder. Y hoy el hombre todavía sigue echando a perder lo que Dios lo creó hermoso, cada vez más. Pero vemos esto, cómo se va presentando. Dios tenía un plan para el hombre, pero no iba a quedar con que Caín mató a Abel, Adán y Eva expulsados. Entonces tuvieron más hijos, Adán y Eva. Muchos hijos, pero uno de los hijos principalmente era Set. Porque de Set
iba a venir una descendencia genealógica de Enoc, Matusalén y Noé. ¿Se acuerdan de Noé? El arca, ¿sí? Entonces, cronológicamente, acá viene de los hijos de Noé, tenía 3 hijos, ¿se recuerdan? Sem, Cam y Jafet. Sem, de esa línea de Sem, viene toda la dinastía hasta Cristo mismo, de Sem. Ustedes saben cómo han escuchado hablar de ataque antisem, de la línea de Sem. Abraham, Isaac, Jacob, de Sem hasta Cristo. En cambio de Cam, viene la descendencia maldita porque Noé lo maldijo por el pecado que tuvo. Estoy haciendo una historia panorámica para entrar en la palabra, para que tengamos un poquito también de conocimiento, porque podemos picar un poquito del libro, un poquito del otro, pero no hay una relación. Pero acá sí hay una interrelación. De Cam tuvo varios hijos, pero siempre se destaca uno, ya sea para el bien o para el mal. Cam tuvo un hijo que se llamaba Cus. Cus tuvo un hijo que se llamaba Nimrod. Nimrod, ¿qué es lo que creó? La Torre de Babel. Babel, la Babilonia. De parte de Sem, la bendición, de parte de Cam, la maldición. De parte de Sem, la Jerusalén, de parte de Cam, la Babilonia, que hasta ahora. Hoy escuchamos muchos hablar de los pactos. También voy a hacer un reconto de los pactos, no voy a hablar de los pactos, pero sí mostrarles. Estoy explicándolo como introducción. Al tener desconocimiento, muchos cristianos, muchos llamados hijos de Dios, claro, toman, venga y pacte con Dios. Venga, ponga X dinero y el Señor le va a dar una casa, un auto, la que es soltera va a buscar un novio, novia o novio. O sea que pacte con Dios, ponga plata. Y en las Sagradas Escrituras no hay ninguna parte en la palabra que dice que el hombre pacta con Dios. Pero sí Dios con el hombre. Pero tampoco no es con todos los hombres. Porque dice, Dios pacta con el hombre. Bueno, todos vamos a querer que Dios pacte conmigo, que cada uno pacte. No. Esto tiene una interrelación. El primer pacto que hizo Dios fue con Adán. Cuando ellos pecaron, vieron su desnudez y se avergonzaron Adán y Eva. Antes no, eran inocentes. Pero al concebir el pecado, ya tenían sentido de culpa. Y Dios sacrificó un cordero, con la piel del cordero hizo pieles para que se cubran. Y ese pacto significaba que en Adán iba a venir después un segundo Adán. ¿Quién era el segundo Adán? Cristo Jesús. Cuando avanzaba, se multiplicaba la humanidad, en Génesis 6, el apóstol ha explicado muchas veces esto, Génesis 6 característicos que escuchamos, la maldad del hombre. Era tanta, tan fuerte, que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Mire qué palabra. ¿Qué estará pensando hoy el Señor?
Si está a tiempo de arrepentirse todavía. Pero Dios es un Dios de misericordia, de justicia. ¿Qué vemos acá, queridos hermanos? Dentro de esto, cuando raeré al hombre de la tierra, pero encontró un varón que halló gracias ante los ojos de Dios, y fue Noé. Segundo pacto. Hubo 7 pactos con profetas, patriarcas, 7 pactos y un pacto más con el pueblo de Israel. Halló gracias ante los ojos de Dios Noé. Y ahí viene la descendencia, hace un ratito lo dije, los 3 hijos de Noé, los 8 que entraron a la barca, porque cada uno tenía sus esposas, eran 8, después se multiplicó todo, y de la parte de Sem viene la descendencia de Taré, papá, ¿de quién? Ya deben saber, ¿no? ¿Papá de quién era Taré? Abraham. Tercer pacto, y que lo llama Abraham. Y Dios dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y haré una nación grande. Serán multitudes, padre de muchos, y de tu simiente vendrá la salvación. A Abraham le estaba diciendo, no decía a las simientes, porque cada uno de nosotros, él era el padre de la fe, cada uno de nosotros puede decir, yo también soy una de las simientes de Abraham. No, una cosa es que él el padre de la fe, somos hijos de la fe de Abraham, pero en Cristo. La simiente, ¿quién era? Cristo Jesús. Tercer pacto, Abraham. Abraham tuvo hijo. ¿Quién era el hijo de Abraham? Isaac. Lo estoy dando como introductorio esto porque es necesario que el pueblo de Dios conozca para no ser engañado. Abraham, el padre de la fe, tuvo un hijo. Y antes que nazca ya le había prometido que Isaac también iba a ser como Abraham, padre de mucho por la descendencia, y también hizo pacto con Isaac. Cuarto pacto con Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. A ver fuerte. No, Jacob no. Esaú y Jacob, porque Jacob era el segundo hijo. El primogénito era Esaú. Pero recuerdan la historia que vendió la primogenitura por plato de lentejas, no le dio importancia. Sin embargo, Jacob se desesperaba por recoger la bendición del Señor. Luchó con un ángel y él quería la bendición. ¿Cuántos pactos llevamos? 4. El 5.º pacto con Jacob. Y ahora Jacob no te llamará Jacob. ¿Cómo se iba a llamar? Israel. 5.º pacto. Jacob tuvo 12 hijos. Tuvo esposa, tuvo concubina, tuvo 12 hijos. De allí nacen las 12 tribus de Israel. De los 12 hijos de Jacob. Estamos en el 5.º. El 6.º pacto, ¿con quién fue?
Le estoy dando todas las señales. ¿Qué? No escucho bien. Muy bien, yo había escuchado José, por eso Moisés. Los pactos, sexto pacto. Y ya era la ley. Se implementaba la ley, la cual nadie pudo cumplir. Por eso el pueblo de Israel, que era rebelde, contradictor, siempre en la pelea, siempre en el enojo, ni ellos se llevaban bien. De esas 12 tribus hubo una separación. 10 tribus formaron el reino del norte y 2 tribus, la más pequeña, Judá y Benjamín, el reino del sur. Y toda esa descendencia de Sem recayó en Judá. El séptimo pacto fue con rey David. Salmo 89, 3, 4, ustedes van a leer ahí como la palabra lo dice. Son los 7 pactos. Y el pacto que hizo con el pueblo de Israel, y volvió a renovarlo porque la primera parte había quedado en el desierto, ¿se acuerda? Por la desobediencia, 40 años en el desierto, no entraron a la tierra prometida, entraron la otra camada, los hijos de ellos, también renovó el pacto con ellos. De estos 7 pactos, hay 2 de suma trascendencia. 2. Antes de decirle esto, después anote, si quiere, después lo buscan, Mateo 1, Mateo capítulo 1, versículo 1, dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si usted lo lea a primera vista, dice, ¿cómo hijo de David, hijo de Abraham? ¿Por qué? Porque en Abraham estaba mostrando con ese pacto la posesión. Esta tierra te daré y tendrás descendencia. Será padre de muchas naciones, de multitudes, la posesión de un lugar, y que era la Jerusalén. Y en David, el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, el trono. Estos 2 patriarcas, estos 2 pactos son los que más realmente llevan el mensaje en la palabra de Dios, especialmente en esta noche. Hemos entendido un poquito, hice un paneo para que conozcamos lo que nunca nos enseñaron. Con mi esposa ya llevamos 42 años en la obra, hace poco hemos descubierto esto. Nunca nos enseñaron. Yo sé que ustedes vienen de otros lugares y no le enseñaron. Enseñar cositas que pueda convenir o no. A Dios le agradan los desafíos. A Dios le agrada aquel que lo desafía, pero para el bien, no para el mal. Aquel que quiere más, quiere servir, quiere hacerlo, pero con humildad, bajo el señorío de Cristo. Con humildad bajo el señorío y la guía del Espíritu Santo. Y ahora sí, ahora me empecé a dar cuenta distinto a lo que pensaba antes, para leer un poquito el libro de Nehemías, copero del rey, era esclavo y copero.
¿Qué pasó con Nehemías? Ahora vamos a hacer un recuento sobre esta situación. El pueblo de Dios llamado, en Romanos 4:9, ahí habla que las promesas, los pactos, la adopción, es nada más que para el pueblo de Israel. Nosotros gentiles estábamos ajenos a esto. ¿Sí? Estábamos ajenos. Aunque después el Señor de los dos pueblos hizo uno por medio de Cristo Jesús. El reino del norte, las 10 tribus de Israel, cayeron en un pecado tremendo. La apostasía, la idolatría, el paganismo, toda la contaminación sexual que pueda haber, porque era la mente nada más que eso, pecar y pecar. Dios quería mantener un pueblo santo, un linaje escogido, el cual iba a venir el Mesías, el Rey prometido. Dios de todas maneras quería conservar ese pueblo, guardarlo. ¿Por qué? Porque estaban con naciones vecinas, que eran todos idólatras, paganos, solo pensaban en el mal, solo pensaban en pecar y daban la espalda a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Usó al impío para que tome y destruya el reino del norte. Los asirios tomaron como esclavos, hicieron escarnio de toda clase. Y uno puede decir, Señor, ¿por qué permite esto? Años más tarde, el reino del sur no se quedó atrás. También cayó en pecado. También la apostasía. También la idolatría. También deseando y pensando solamente el mal. El rey Ezequías invitó a los que vinieron de Babilonia, les mostró todos los tesoros. Isaías le dice, ya van a venir todos, los van a llevar allá, los van a llevar como esclavos. Pero no solamente la invasión de Babilonia, de Nabucodonosor, al reino del sur, tomó, destruyó, hizo toda la maldad posible. Toda la maldad. Cuando aconteció todo esto, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, destruyeron los muros, porque antes se fortificaba la ciudad con los muros. El muro no era una parecita común. Dice que tenía como 8 o 9 metros de ancho y era alto y se cubrían para que no lo invadan. Destruido. Las puertas destruidas. Dentro de los muros. Y oh casualidad, dentro de esos muros había 12 puertas, que después la van a detallar ustedes, la puerta del agua, la puerta del pescado, la puerta del muladar. Todo estaba mal. Ahora sí vamos a ir a Nehemías, queridos hermanos, vamos a leer un poquito. Y acá aparece en escena un valioso hombre de Dios. Capítulo 1, versículo 1 dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Claro, vienen unos hermanos, él todavía estaba en Babilonia, estaba esclavo, era copero del rey, Artajeje era un rey, pero él no era babilónico, reino persa. Combatió a Nabucodonosor, a los babilonios, los venció y ellos se apoderaron. Y preguntó,
y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Imagínense cómo habrá sentido, qué dolor tremendo de este gran varón de Dios, cómo lo que él habrá sentido. Dice, cuando oí esta palabra me senté y lloré e hice duelo para algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Ahí se involucra él, aunque él no tenía la culpa, pero toma posición del pecado de su pueblo. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando hay pecado, quizás rápido estiramos el dedo para decir quién ha pecado, pero no vemos que muchas veces parte de culpa la tenemos todos. Y sentir cuando estamos mal, cuando estamos en oprobio. Entonces veamos esta situación. Vuelvo a reiterar en versículo 7. En extremos nos hemos corrompido contra ti. Ahí está reconociendo que realmente el pueblo de Judá había cometido grandísimo pecado. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Ahora, ustedes ven, en el versículo 6 está diciendo, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y en el versículo 11 dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Ya lo incluye a lo demás. Él está mostrando que todos deben tener el mismo sentir. Sentir de tristeza, sentir de dolor por lo que había ocurrido. Muchas veces ocurren fuertes cosas dentro del ámbito del cuerpo de Cristo y como que no interesa. Yo a veces digo, hay muchos dalos aquí. ¿Somos dalo? Usted dirá, ¿qué es dalo? ¿O no dalo? ¿Qué es dalo? ¿Qué quiere ser, dalo o no dalo? Da lo mismo ser cristiano fiel que ser infiel. Da lo mismo ser obediente que desobediente. Da lo mismo, es que tiene esos pensamientos. Cuidado, queridos hermanos. El Señor no cataloga ni como caliente ni como frío, sino como tibio. El Señor dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Es muy claro el Señor. Acá este siervo estaba con gran dolor. Ayunó, oró, estuvo... No tuvo unos minutos, un día. ¿Sabe cuántos meses estuvo orando él antes de tomar intervención, antes de ir a clamar
al rey Artajerjes. ¿Sabe cuánto tiempo? 4 meses. 4 meses estuvo clamando, orando. A veces nosotros tenemos tal fecha, se va a hacer tal cosa en nombre del Señor. ¿Oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Apoyamos la obra? Dalo. Ya entiende cuando digo dalo mismo. Hacer o no hacer. Siempre hay un remanente. La mayoría no lo hace, la minoría por lo menos lo hace o trata de hacerlo. La obra debe seguir adelante. Acá viene el encuentro de Artajerjes, el rey Artajerjes, rey de Persia, no era de Babilonia, no era Nabucodonosor. Él era copero y era un esclavo, pero qué importante es dar buen testimonio. Qué importante es que el que me vea, vea a Cristo en mí, que nos vea a Cristo en nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Que tomemos esa confianza, porque esto nos va a respaldar para exhortar, para animar, o aún para reprender, para que no se enoje el nene. Hebreos 4:12 dice: el que ama, disciplina, dice la palabra de Dios. ¿Cómo me cuesta aceptar estas palabras? Acá tiene un relato le dice el rey, estando ya él vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Él probaba, era probador de vino. El copero prueba el vino primero, si no está mal, no está envenenado, y después pasa, ¿no? Espero que tome poquito, porque si no me tomo mucho ya. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, él nunca estaba triste, estaba gozoso. Gozoso de servir. ¿Y servir a quién? ¿A un rey? Él era un esclavo y servía. Qué difícil es servir. Qué difícil es encontrar voluntario para el servicio de la obra de Dios. Qué difícil. Cuando los apóstoles no daban basto con el trabajo de enseñar y predicar, y pidieron en Hechos capítulo 6, 7 varones llenos de conocimiento, de sabiduría y del Espíritu Santo para servir la mesa. Por favor, vengan, sirvan, vengan. Le voy a dar 2 evangelios de Lucas para que aprendan. Venga. Aunque suena chiste, hermano, ¿por qué somos tan dejados para servir a Dios? Es un gozo, un placer servir a Dios. Entonces le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pide entonces? Entonces oré al Dios de los cielos. Yo acá me detuve un poquito. ¿Estamos siguiendo el relato? ¿Estamos leyendo la Escritura? Volvamos a repetir, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosas pide? Entonces oré al Dios de los cielos. Hagamos de cuenta que estamos conversando con el rey. Está triste tu rostro, ¿qué cosa pide? Un momentito, me voy a orar. No.
A veces usted tuvo una oración en el Espíritu rápida, fugaz, cuando hay una necesidad apremiante. El Espíritu mismo clama y decide, oré a Jehová, y ahí le dijo. Pero ¿por qué Dios le concedió y le escuchó? No, un momentito, ahora un poquito. No, ya venía orando, ayunando, llorando, clamando hacía 4 meses. Entonces ahí, mire ustedes cómo hay conexión entre Dios y el hombre cuando el hombre está al servicio de Dios. Si no está al servicio de Dios, no sé si le va a escuchar. Cuando yo no le doy el tiempo necesario a Dios, Dios tampoco me va a dar su tiempo para mí. En la palabra es claro, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas, las demás bendiciones vienen solas. Y me parece que puede apagar el ventilador, me mueve toda la hojita. ¿Puede ser un ratito? Perdón. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina, ya está pagando, muy bien. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. O vemos que acá, él ya, al darle la confianza, que no era del pueblo de Dios, era un rey de Persia. Pero cuando uno se comporta bajo el temor reverencial de Dios, usted tenga el patrón que tenga, el jefe que tenga, le va a escuchar por su buen testimonio, porque usted está mostrando su vida, que Cristo vive en usted. Eso lo respalda. Por eso le cayó en gracia Nehemías al rey. Por eso, ¿qué pide? Y ahí ya se animó a pedir. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Sap, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Gloria sea al Señor. La mano benéfica de Dios estaba sobre él, por eso todos le decían que sí a él. Queridos hermanos, qué importante dar buen testimonio en la vida. Qué importante, aunque tenga un patrón, un jefe, un ogro, como dicen, trabaje humildemente, sírvale. Una vez un hermano me decía, quería conseguir, siempre en enero es difícil las vacaciones porque todo el mundo quiere salir, y teníamos un retiro, un par de años atrás. Ay, no sé qué hacer. Y yo le digo, ¿hace cuántos años que trabaja? Y como 15 años. Ah, sí, pero ahí sortean o a mí me dan al último. ¿Y vos hablaste con el jefe? No. ¿Por qué no le pides? ¿Vos faltás? No. ¿Llegas tarde? No. ¿Siempre cumplí? Sí. Bueno, eso te respalda que sos un buen empleado. Pídele. Ahí quedó. La semana siguiente me ve y me dice, me dio las vacaciones en enero, porque yo lo animé porque reforzaba su conducta. Así debe ser la conducta del cristiano, no solamente aquí, no aparentar acá, sino ser en todos lados así. En el barrio, en los vecinos, en el trabajo, ser de una sola línea. Vamos a leer Isaías
4:1 al 5. Empezó a trabajar. Ahora ustedes noten que no solamente se trataba de la reconstrucción de los muros, sino también de la reconstrucción espiritual, de la intersección. Si usted lee todos estos capítulos, yo he anotado más o menos 11 o 12 oraciones que hace Nehemías. Era un varón poderoso en oración. También estaba levantando esos muros de intersección. ¿Cuántos podemos estar orando, clamando para que Dios haga su propósito en los planes de Dios? Hay poca intersección, hay poca oración, hay poco poder. Entonces ahí donde estamos fallando. O sea que acá vemos dos conductas. Los muros materiales que empezaban a reconstruir, pero también los muros espirituales. Oraba él y oraban todos. Él fue un guía perfecto. Dijo 4:1, oye, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Satanás no quiere que nadie trabaje en la obra, y si trabaja en la obra lo perturba, y si trabaja en la obra le va a poner miles de zancadillas, pero ahí es donde se destacan los que son fieles al Señor y a la obra. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, monita, cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿Ve? Lo atacaban y él oraba. Lo atacaban y él clamaba, oraba a Dios. ¿Ve? Acá, inmediatamente, 4, oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado se han borrado delante de ti, porque se airaron contra lo que edificaba. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tuvo ánimo para trabajar. Cuando uno se desanima, parece efecto que contagia a otro. Si el papá está desanimado, se va a desanimar la mamá. Y si la mamá y el papá se desaniman, los hijos se van a desanimar. O sea, siempre alguien tiene que estar sacando fuerzas espirituales. Y me mostraba acá el Señor cómo este gran varón de Dios era un luchador tremendo, porque cada vez que lo atacaba, él tenía el contacto directo con el Padre. Oraba y clamaba. Y el pueblo lo veía. El pueblo también oraba y trabajaba. Por eso vemos, queridos hermanos, vamos a leer capítulo 4, 7, 8 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías a los árabes, los amonitas y los adó, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspiraron para hacerle daño, juntaron más fuerza. Es como los bichos buscan más bichos para atacar. Cuando a usted lo ve fuerte, ¿qué hizo? ¿Se asustó? ¿Renegó de lo que estaba haciendo? 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Pusimos guarda contra ello de día y de noche. Vigilar, orar, clamar. Cuando el pueblo de Dios no está orando,
Cuando el pueblo de Dios no está vigilante, el enemigo arrasa. No solamente a nosotros, está dañando la potestad del aire a muchísima gente. Chicos que se suicidan, chicos que se drogan, chicos que se emborrachan. Hoy la sexualidad está desatada. Será como los tiempos de Noé, dice. Hoy parece que en la mente de los jóvenes, si no están fornicando, no vale nada. Da lo mismo, dalo, hacer esto, hacer aquello. Total, yo vengo y vengo a alabar a Dios, adoro a Dios, canto. Pero el Señor dice, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Este gran varón de Dios realmente a mí me conmovía cada vez que estaba viendo. Me mostró diferente, me mostró cómo el Señor estaba orando. 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Bueno, veamos esta otra parte. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead. Queridos hermanos, debemos pelear, no salir a pelear, a agarrar a garrotazo a otra gente, pelear, luchar, no caer, defender nuestro hogar, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Hoy es un desastre todo lo que está ocurriendo. Uno los cría, trata de criarlos de la mejor manera a los hijos, no cabe duda, pero uno los manda a la escuela y el 80% de los que van a un colegio ya tienen otra mente pervertida, quizás muchos de padres separados que se pelean, que se enojan, y que chicos atados a la fornicación, a la sexualidad, hasta en la droga van entrando. Hoy hay que orar mucho por los jóvenes y por los niños. Por eso dice, pelead por todo ello. Luchad, no te entregues mansamente. No te abatas, alma mía, decía David. No te abatas, alma mía. Somos muy rápidos para abatirnos. Somos muy rápidos para enojarnos. Somos muy rápidos. Nos cuesta pedir a alguien que me colabore, a alguien que me enseñe. Nos cuesta buscar la sabiduría. En los 5 primeros libros del rey Salomón de los Proverbios, habla claramente de que la sabiduría anda alrededor nuestro, anda por las calles, pero no la tomamos, no la agarramos. Yo prefiero mi propia sabiduría. Todo aquello que dice da lo mismo y no da lo mismo, porque el que dice da lo mismo, hacer esto, hacer aquello, tribunal de Cristo, acá vamos a estar sentaditos ante Él, pero siempre estamos a tiempo de rescatar, de restaurar, porque la simiente de Abraham, el Señor, viene pronto. Cristo Jesús, el Señor, dio su vida por cada uno de nosotros. Se entregó como un cordero inmolado. Ahora, en esta lucha, queridos hermanos, ¿cómo vemos? Nehemías fue enviado como gobernador de copero del rey, fue enviado como gobernador de Judá.
Así que él tenía todas las atribuciones, pero aún así lo atacaban, aún así lo engañaban, aún así se filtraban, había falsos, esos que entran con la carita de bonito dentro de una congregación, a los 20 días, 30 días empieza a visitar a hermanos y empieza a hablar mal de este, de aquel, del otro. Cuidado, más peca el que le recibe que el que está dando. Acá estamos viendo, queridos hermanos, en el versículo 20, en el 16, perdón, dice, desde aquel día la mitad de mi siervo trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arco y coraza. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y la otra tenía la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida en su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En el lugar donde oyera, el 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. ¡Aleluya! Tenemos nuestro Dios al oír el sonido de la trompeta. Hoy hay un sonido de trompeta acá esta noche. El Señor lo trajo a usted. Cada vez que el Señor cita, heme aquí, Señor. Y debemos cumplir, acomodar los tiempos. Debemos tomar con mucha seriedad lo que es la obra de Dios. Da lo mismo llegar a las 8 que llegar a las 9. Dalo. No sirve. Se pierde la alabanza, se pierde la adoración. Esto yo ya lo aconsejé como anciano de esta congregación. Yo lo exhorto con amor y que sepamos cada uno con otro alentarnos los unos a los otros. Que no tenga que estar el apóstol, los pastores, ¿qué pasa que no ha venido? Porque ustedes mismos, hermanos, ustedes mismos, pregúntense qué pasa que no está recibiendo el Señor. ¿Sabe que viene el arrebato, no? Cualquier momento, las cosas están dadas. Preferimos que venga el arrebato cuando estemos adorando, alabando al Señor, estemos cumpliendo con Él, no que estemos en otras cosas. Bien, capítulo 12, 27, 30, 12 de 27 al 30, dedicación del muro. Gloria a Dios, ya los muros estaban terminados, ya habían vencido los muros materiales y los muros espirituales, porque el pueblo de Dios oraba y se gozaba en el Señor. Ahora mire cuando hay una fiesta. Para la dedicación 27 del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlo a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cántico, con címbalos, salterios y citara. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatistas, y de la casa de Gilgal, y los campos de Jeba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldea alrededor de Jerusalén. Querían estar cerquita, aldea alrededor de Jerusalén. No querían perderse la alabanza, la adoración, el festejo. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. ¡Aleluya! Era una fiesta. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Que esta palabra de enseñanza pueda ser una enseñanza tremenda para nosotros. Yo los invito a que vuelvan a repasar, a leer. Esta no es una historia, es un acontecimiento de un gran siervo de Dios. Nehemías, junto con Esdra, escribieron un libro de crónica. Era un hombre
de mucha fe, pero de mucho accionar. Las 12 puertas quemadas fueron reparadas. Y son 12 puertas, las 12 tribus de Israel, las 12 tribus, los 2 reinos que habían caído, pero Dios lo levantó. Dios mandó otros reyes, Artajerjes, Darío. Estamos viendo cómo Dios usa a las personas, ya sea para castigar o para bendecir. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. En Zacarías 2:5 dice, mi ciudad sin muro será habitada, sin muro. El último pacto que renueva todo es Jesucristo mismo. Yo soy el mediador de un nuevo y un mejor pacto. Aleluya. Hebreo 8 lo va a encontrar. Léalo entero, no le doy una cita, léalo entero. Hebreo capítulo 8. Yo soy el mediador de un mejor pacto. La sangre preciosa de Cristo Jesús.